Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva webinar de MBA On Air de Columna. Tras el parón estival que hemos tenido, vamos a retomar este tipo de actividades de divulgación científica donde podemos poner en común los principales temas que interesan a los cirujanos de columna. Y hoy, para ello, tenemos con nosotros a dos reputados traumatólogos, cirujanos de columna y referentes, tanto ellos como sus hospitales, a nivel nacional. Nos acompañan hoy para hablar de la importancia de la fusión intersomática, de los elementos y de los materiales, el doctor Mariano Hidalgo, que tenemos aquí con nosotros. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. El doctor Mariano Hidalgo es extremeño de nacimiento, hizo la residencia en el Hospital Virgen del Rocío, luego se fue a trabajar a otros sitios y desde 2007 es traumatólogo en la unidad de columna del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Y aunque hace más cosas, su principal campo de trabajo es la cirugía de columna, tanto del adulto como del niño, en el Hospital Virgen del Rocío, como hemos dicho. Y tenemos también con nosotros, para el segundo tema de la tarde, sobre el papel de los rellenos óseos en la fusión intersomática, al doctor Ernesto González. Buenas tardes, doctor, también está aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. El doctor Ernesto González es vallisoletano, nació en Valladolid, estudió allí la carrera. Hizo la residencia casualmente en Sevilla, donde trabaja ahora el doctor Hidalgo, y es traumatólogo y cirujano de columna desde 1995. Pertenece al servicio de traumatología del Hospital Morales Meseguer y su práctica principal es la cirugía degenerativa compleja y la deformidad. Sin más, damos paso al doctor Hidalgo, que nos va a compartir su presentación y comenzamos. Vamos a ver. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a MBA la invitación para intervenir en este evento. Vamos a hablar de la importancia de la fusión intersomática lumbar, elementos y materiales. La artrodesis lumbar pues, ha sido nuestra herramienta de trabajo fundamental en los últimos 30-40 años y lo representaba la artrodesis posterolateral clásica, que ha demostrado por su utilidad y excelentes resultados en este tiempo. Pero la ciencia va avanzando, van surgiendo nuevos materiales que nos permiten hacer nuevos abordajes, mejorando los resultados de esta fusión clásica. Entonces, aquí surgen las cajas intersomáticas y la fusión intersomática. La primera vez que se habla de la fusión de carga compartida es en 1988. Desde entonces ha existido un desarrollo vertiginoso, ya se ha corroborado cómo restaura la lordosis, corrige la deformidad y hace una descompresión neural. Tenemos abordajes, los nuevos abordajes anteriores o posteriores. El PLIF, como conocemos todos los anteriores, pues nos permiten colocar unas cajas amplias porque tenemos un mayor dominio del disco, y los posteriores, el desfiladero óseo es más estrecho y no nos permite colocar esas cajas que podemos meter desde anterior. Entonces, la fusión intersomática, mejoramos la fusión posterolateral clásica y tenemos los distintos abordajes e implantes que se han ido desarrollando en este tiempo y conseguimos una artrodesis más sólida. Las indicaciones pues son las mismas. En cuanto a los abordajes posteriores, son los posteriores al proceso transverso, el PLIF, el TLIF y sus variables mínimas invasivas. Tienen muy buenas tasas de fusión, con pocas complicaciones. Abordan directamente el sacro y las raíces y el inconveniente que pueden dañar la musculatura espinal y la banda de tensión posterior a veces, cosa que se está resolviendo con el abordaje MIS. Los abordajes anteriores son los anteriores al proceso transverso, evitan el canal y las raíces y hacen una buena restauración de la lordosis, pero tienen las complicaciones del abordaje abdominales, vasculares, pleso. Aquí vemos estas láminas anatómicas, los distintos abordajes que se han ido desarrollando en estos años. Y revisando la bibliografía hasta últimamente, el 19, el 20, pues todavía no hay una evidencia definitiva clara que un enfoque sea superior al otro. Lo que está claro es que han mejorado la fusión intersomática.
Hablando del PLIF, ya se describió en el 1944, la mayoría de los cirujanos tenemos destreza, nos sentimos cómodos, existe una excelente visualización, como hemos dicho, de la estructura neurológica, restaura la altura, descomprime el canal y mantiene la estructura de soporte posterior. Y el inconveniente, pues eso, el daño de la musculatura. Y la bibliografía dice que la corrección del desequilibrio coronal y la lordosis, porque no es totalmente como los abordajes anteriores. El TLIF, pues ya se describe en el 82, es un acceso ya unilateral, directo al espacio foraminal, tiene menos riesgo de dañar la dura y las raíces que el PLIF. La MIS del TLIF se ha desarrollado vertiginosamente, hoy día prácticamente se hace a diario. El acceso fácil, conserva la banda de tensión posterior, las estructuras ligamentosas posteriores, las espinosas, transversas, y cada vez restaura la altura y el inconveniente de la lesión muscular. Y volvemos a decirlo del desequilibrio coronal y la lordosis, que la restaura, pero no como el ALIF o los lateral LIF. Aquí vemos el abordaje transforaminal, como el daño radicular y de la dura, pues es menor que en el PLIF, según la literatura, eso está contrastado. El ALIF es un acceso amplio a la superficie ventral del disco, podemos hacer una disectomía completa y una inserción de un implante adecuado y grande para el espacio. Hace una restauración agresiva de la lordosis y una apertura de los forámenes. El inconveniente, pues, son las complicaciones del abordaje, eyaculación retrógrado, lesión visceral, vascular. Solo se puede hacer en L5-S1 y en L4-L5 y tiene el problema también que puede existir una trombosis de la arteria mesentérica superior. Aquí vemos el abordaje ALIF. El lateral LIF, descrito en el 2006, no es posible hacerlo en el L5-S1. La neuromonitorización es fundamental porque existe el riesgo de lesión del pleso. También puede haber riesgo de lesión vascular, sobre todo a nivel del L4, L5. Es excelente en la corrección de las deformidades sagitales y coronales, pero hay que asociar siempre instrumentación posterior, o casi siempre, y no está indicado en la estenosis central, foraminal y en la listesis de alto grado. Aquí vemos el abordaje. El OLIF, pues, es un acceso por el corredor entre peritoneo y psoas en esta ventana avascular, no daña el psoas, no precisa en principio cirugía posterior y tampoco necesita neuromonitorización. Se podría hacer de L1 a S1 y es excelente en correcciones sagitales y coronales degenerativas. No en estenosis y listesis de alto grado, y el problema es las complicaciones. Aquí vemos el abordaje. Aquí vemos una tabla donde, según el nivel donde estemos, el tipo de abordaje más adecuado. Las evidencias que hay en la bibliografía que he estado revisando, lo último publicado, pues ya hay estudios, por ejemplo, de Hacker, que dice que la tasa de fusión es significativamente más alta en el TLIF que en el ALIF. Lo achaca la curva de aprendizaje. En otros estudios de Fauci, King, Doward, no hay diferencias en la tasa de fusión. En un metaanálisis reciente, pues prácticamente la tasa de fusión es igual, 88, 91, pero lo que sí llama la atención es la lesión de los vasos, de un 2,6%. La evidencia entre PLIF y LIF, ya lo hemos dicho, que la mayoría representa la mayoría de los casos realizados. Hay más complicaciones en el PLIF de malposición, de rotura de dura y de mayor tiempo quirúrgico. Entonces el TLIF reduce las complicaciones, hay menor rotura dural y acorta la cirugía. Las evidencias, está claro, con la fusión simple posterior, que la fusión intersomática hay un cambio radical en la lordosis segmentaria y es significativo, y por la importancia del soporte intersomático. Que el lateral LIF mejora el soporte sagital y la altura del disco en comparación con la simple, y el ALIF el que mayor corrección de la lordosis hace.
Evidencia según cada patología, pues eso, no existe evidencia que demuestre que una técnica sea superior a la otra en términos de fusión y de resultados clínicos. El dolor discogénico, pues la literatura te dice que a veces no hay ni evidencia de que la fusión sea el mejor tratamiento, aunque haya una mejora clara del ODI. Y por otro lado te dice que se prefiere hacerlo por vía ALIF, aunque el TLIF también es una buena opción. En la espondilolistesis ísmica, pues tanto el PLIF como el TLIF sería la elección, aunque el ALIF, los parámetros radiológicos son mejores. En la espondilolistesis degenerativa, pues igual PLIF, TLIF, y el TLIF, eso, que tiene menor lesión radicular, de dura, menor sangrado y tiempo quirúrgico. En la deformidad degenerativa me llama la atención que existe una pérdida de corrección en los abordajes anteriores a los 10 años. Y después, cuando hay una pseudoartrosis PLIF-TLIF, pues la solución habría que hacerla por ALIF y viceversa, por adelante o por detrás. Como punto de interés, eso, que hay pocos datos actualmente clínicos y biomecánicos de evidencia clase 1-2 que comparen estas técnicas, que normalmente el cirujano está entrenado en una técnica que es la que más domina y la que más va a utilizar, y que la literatura apoya el concepto de fusión intersomática, sea ALIF, PLIF, TLIF, para compararlo con otros procedimientos. Incide en las complicaciones de los abordajes anteriores. Como punto de interés, todos mejoran el perfil y la lordosis en comparación con la fusión posterior simple. Radiológicamente son superiores los anteriores, pero no hay diferencia funcional o clínica. Esta es la tabla que vimos anteriormente, las indicaciones excelentes o óptimas, vamos, que nos orienta en cada nivel. Las opciones, ahora vamos a hablar de los dispositivos intersomáticos en la fusión lumbar, que son los que mejoran la estabilidad mecánica, optimizan los parámetros sagitales, aumentan las tasas de fusión, y tenemos distintos tipos de dispositivos. La eficacia de la fusión va a depender del implante y lo que hay que encontrar la caja óptima para realizarlo. El fundamento de la fusión intersomática es establecer un espacio intervertebral, una distracción, y hay que conseguir una estabilización inmediata hasta la fusión, que puede ser 12 meses, y que nos pueda permitir rellenos de injertos. Los implantes porosos y osteoinductores pues también nos facilitan esta labor, y siempre para mantener una estabilidad del implante intersomático hay que asociar una instrumentación. Los materiales que más se usan son el titanio, el PIC o mixtos. El dispositivo ideal pues sería un implante que sea rígido para dar estabilidad, con un módulo de estabilidad similar al óseo para evitar el hundimiento y una protección contra el estrés, y que tenga propiedades osteoconductoras. El titanio ha demostrado su durabilidad, resistencia, es biocompatible, resiste a la corrosión, tiene mayor potencial inductor que el PIC y mayores tasas de fusión. Tiene el inconveniente que la elasticidad es alta y se pueden producir traumas y hundimientos. El PIC tiene un módulo de estabilidad comparable al hueso, las tasas de hundimiento son más bajas, pero se integra peor y necesita más preparación a la hora de colocarlo en el quirófano. Tiene la ventaja que es radiotransparente, trae sus marcadores metálicos, pero en el fondo las tasas de fusión son similares. Las híbridas pues también se han desarrollado e intentan unir los beneficios de una y otra, pero todavía en la literatura tampoco nos dice que haya una mejora significativa con las clásicas de titanio o de PIC. Los implantes biológicos también se hablará después. Después la dimensión de los implantes, pues los implantes hemos visto que varían según el abordaje, deben de permitir un posicionamiento óptimo para mejorar la fusión. Las primeras implantes eran cilíndricos, roscados, de malla, los tenemos trapezoidales, rectangulares en forma de banana, jaulas que permitan integrar injertos,
y el diseño debe ser estructural único para mejor reparto de las cargas. Los trapezoidales tradicionalmente son los que se usan en el ALIF, que son anchas, cónicas, con mucha superficie y que restauran muy bien la lordosis. Tenemos las jaulas rectangulares que se usan para el lateral lift, para el TLIF, el PLIF, pueden ser también de PIC o de titanio. Tiene las desventajas de la cifosis segmentaria cuando se usan en el PLIF, según la literatura. Y las jaulas de forma de plátano o banana, como le decimos tradicionalmente, suelen ser biconvesas, se suelen poner para abordaje transforaminal y dan gran estabilidad. El ajuste debe estar optimizado. Lo ideal es que la huella, mientras más grande, mejor estabilidad segmentaria damos y más se iguala la distribución de la tensión y de las cargas. Las cajas muy pequeñas se asocian a inestabilidad, entonces es importante restaurar una altura adecuada. La distracción excesiva pues, nos puede condicionar un síndrome espacio adyacente. Las cajas delgadas pues, suelen migrar y acabar en pseudoartrosis. Los estáticos o expansibles dispositivos pues, es un avance más, pero todavía no ha demostrado en la literatura que sean mejores las tasas de fusión comparándolas con las cajas estáticas. Aquí tenemos las cajas que usamos nosotros actualmente. Son de diseño de titanio, poroso, y facilitan, son cómodas de introducir, sobre todo para el TLIF, el PLIF. Esta para el ALIF, que es una caja sólida que se puede golpear, que se adapta muy bien, no se deforma como por ejemplo con las cajas de tantalio, que se suelen deformar como le des un poco más de la cuenta, y el diseño y el material poroso pues son óptimos. Aquí vemos la caja lateral para PLIF, que el diseño facilita la introducción, es segura de introducir, al estar regularizado el extremo y al haber pasado previamente las legras, pues se puede abre el segmento con mucha seguridad, aunque haya que golpearlo. Igual con la banana, aunque es un poco más incómoda que la recta, como es lógico, pero que se introduce bien, se puede introducir un implante grande y girarlo sin problema. Este es el implante para el lateral lift. Vamos a presentar un caso clínico de un paciente varón de 75 años que llevaba en seguimiento desde los 72 años en la consulta de aparato locomotor. El hombre tiene una lumbalgia lumbociática bilateral de predominio izquierdo. Al principio claudicaba a los 100, después a los 50 metros, hasta que ya llega que casi no camina, con los pies dormidos, y ya demanda una solución, lo mandan a nuestras consultas y tiene esta radiografía con esa escoliosis lumbar degenerativa, con una listesis L4, L5. Aquí vemos la resonancia con estenosis crítica a 2 niveles sobre todo. El disco L5S1 está bien. Aquí vemos el TAC de este paciente. En este caso, ¿qué se podría hacer? Pues en el ALIF lo descartaríamos por lo que he dicho, que el disco L5S1 pues está bien. El lateral lift o lift con la estenosis crítica a esos 2 niveles pues estaría contraindicado y se podría hacer un PLIF o un TLIF. Yo me decanté por el TLIF porque tiene menos complicaciones y por preferencias de la vía. Se le hizo esto, una descompresión multinivel y una restauración con bananas de titanio, y vemos cómo restaura la altura y la anatomía, la lordosis y la corrección. Un TLIF unilateral ampliado L1, L5 por el lado izquierdo, que es por donde estaba la radiculopatía, preservando todo el complejo ligamentario posterior, y se reseca completamente el ligamento y se libera el saco totalmente y las raíces. Conseguimos una superficie amplia de artrodesis y con una corrección completa sagital y coronal. Como habéis visto en el plano coronal, el plano sagital, la altura, la restauración de la lordosis,
Aquí tenemos otro caso, una mujer de 52 años que procede de la unidad del dolor, toma mórfico, sin respuesta, lumbalgia intensa, radiculopatía izquierda, ya con una paresia en el tobillo, atrofia de cuádriceps muy limitada, tiene una discartrosis a 3 niveles. Esta es la resonancia con su componente de estenosis central y foraminal. En este caso, el ALIF no se indicó pues, porque había que actuar también sobre L3 y L4. Los abordajes laterales tampoco, porque, sobre todo por la estenosis foraminal y esa paresia, pues yo no me atrevía a no descomprimir esa raíz. Se podría haber hecho por PLIF y por TLIF y se optó por el TLIF. Parecido al caso anterior, con descompresión de los 3 niveles y colocación de sus cajas. Se entra siempre por el mismo lado, el lado izquierdo, por donde está la paresia, liberación completa de las estructuras neurológicas, restaurando la altura, la lordosis y el perfil. Aquí vemos en el TAC como contralateralmente están respetadas todas las láminas, todas las estructuras, para hacer una buena artrodesis y homolateralmente descomprimimos totalmente el saco de arriba abajo y las raíces. Aquí vemos en la resonancia la descompresión que se consigue. Un tercer caso de una mujer de 70 años, es una libre elección, obesidad mórbida, esclerosis múltiple, hipotiroidismo. Fue operada en el 2004 y en el 2012 de artrodesis lumbar, con pseudoartrosis. Acude con dorsolumbalgia intensa, está incapacitada y desociada desde 2016, presenta un desequilibrio clínico sagital, en silla de ruedas, y al final, a base de mucho seguimiento, estudio, pues la operamos y le hice una artrodesis T4 a ilíaco. Se restituyó el perfil sagital, pero recuperó la autonomía, la deambulación, pero a los 2 años debuta con una ciática intensa izquierda. Creían que tenía un problema de cadera y lo que había pasado es que se habían roto las barras en L5-S1, como ya se intuye, tenía una caja previa de PIC en L5-S1 y vemos como un tornillo ilíaco izquierdo está movilizado, Y en este caso, ¿qué haríamos? Pues lo ideal es el ALIF para dar estabilidad, pero hay que hacer sí o sí un abordaje posterior para restituir todas las barras rotas y los tornillos. El OLIF igual, pero habría que hacer un abordaje posterior mandatorio. El lateral lift no está indicado y el PLIF también. Entonces yo opté por hacer un primer abordaje posterior y reparar las barras, restituir, asegurarlo con doble tornillo ilíaco, un sistema de doble barra y un segundo abordaje previsto de un ALIF. Hicimos el abordaje posterior, como está aquí, doble tornillo ilíaco y sacamos la caja, una caja de PIC y la sacamos sin problema y pudimos preparar el espacio y colocar una caja amplia, pre-FIC, vamos, que quedó sólida y con una buena huella y se ve que la dimensión de la caja es grande y esperemos que vaya bien. De momento va bien. Este es un cuarto caso parecido al primero, con estenosis multinivel, que también se optó por hacer un TLIF multinivel. En la caja L5S1 se puso un TLIF de titanio y el resto se puso de PIC y lleva 4 o 5 años operado y está muy bien el hombre. Este es un caso que se hizo un lateral lift de L2 a L5, pero que no tenía estenosis, era una escoliosis degenerativa del adulto. Como algoritmo de tratamiento, pues hay que dominar, antes de decir que eso, que hay que dominar todos los procedimientos y que hay indicaciones para todo este tipo de abordaje que hemos estado hablando, pero lo que no es lógico es operar todas las lumbalgias discogénicas por vía ALIF, por ejemplo. Una sola muerte o complicación vascular en un caso de esto, pues ya nos descompensaría todo. Hay casos que la ALIF es la primera elección, claramente, y igual pasa con todos estos procedimientos. Lo que hay que saber, indicarlo y establecer unas indicaciones claras.
Para mí, el TLIF es la técnica de referencia con el objetivo de resolver el problema del paciente con las máximas garantías en el menor tiempo posible y con la máxima seguridad para el paciente. Intento estar siempre por una caja de titanio porque es más segura de introducirla y se puede colocar un implante más grande. Así intentar conseguir que sea lo más alta y lo más larga posible, a ser posible poroso, y también la banana. Y colocarla de forma prefix, que cuesta entrar, para que abra DC atrás y poder colocar un implante grande. El diseño, pues últimamente estos diseños han mejorado, que podamos poner implantes más grandes por vía TLIF. El TLIF MIT también lo hacemos, yo lo hago personalmente, pero en 1 o 2 niveles, lo hemos hecho en deformidades multinivel, pero tiene el hándicap de los rayos, y es mandatorio pues hacerlo con un navegador, porque si no tragamos muchos rayos. El PLIF, pues, prefiero el TLIF por lo que he dicho, y esto ya lo constata la literatura, que tiene más complicaciones el PLIF que el TLIF, y por preferencia. El ALIF pues lo hacemos en casi todas las pseudoartrosis L5-S1, y en casos seleccionados de cirugía de revisión de deformidad, y sobre todo en desequilibrio sagital del lado adulto, casi siempre con un apoyo de un vascular, y tampoco se ve tantas indicaciones. El OLIF, pues igual, en casos seleccionados de pseudoartrosis y en cirugía de revisión de deformidad. El lateral LIF en casos seleccionados de escoliosis sin estenosis foraminal. Tiene el hándicap también de la monitorización y de que en el E5S1 no se puede hacer. Y como consideración, decir que estos nuevos materiales y diseños han permitido un desarrollo espectacular en los abordajes para la fusión intersomática y mejorarla. Conforme ha ido avanzando la curva de aprendizaje, pues han aumentado las indicaciones nuevas y las técnicas de fusión. Hay que seguir haciendo estudios para comparar unos con otros y establecer unas indicaciones quirúrgicas claras para cada abordaje, y que tampoco hay que desdeñar las técnicas clásicas que nos han sacado de más de un apuro. Hay que poner siempre en valor los riesgos a los que sometemos a los pacientes, por eso hay que establecer esas indicaciones quirúrgicas claras, para que cada procedimiento, como siempre hemos hecho, valorar los riesgos y los beneficios. Los nuevos abordajes mejoran claramente la fusión y los parámetros radiológicos y la lordosis, sobre todo los anteriores. También las complicaciones de los abordajes anteriores son claramente más graves y vitales que las posteriores, y aumenta también la dependencia de otras especialidades. ¿Se podría hacer un ALIF en un hospital comarcal sin cirugía vascular y sin radiología vascular? Pues a veces habría que preguntárselo si tenemos una complicación. Las tasas de fusión y resultados clínicos, que es lo principal, ningún procedimiento ha demostrado que sea mejor al otro. Radiológicamente está claro que los abordajes anteriores hacen una mejor restitución de la lordosis y del perfil sagital. Pero los nuevos implantes de titanio, sobre todo, que se han diseñado para el TLIF, como los que hemos visto, pues permiten colocar implantes más grandes y hacer una mejor restitución, que ya la hacían previamente. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hidalgo. Doctor Ernesto González, si quisiera hacer alguna pregunta sobre la presentación y luego pasamos con algunas que han entrado por aquí. No, mejor quizás presento lo mío y que vayan preguntando y contestamos un poco, vale, pues, cada uno, ¿no? De las que han entrado, algunas se respondieron después con el tema de los algoritmos, que era cuando, por ejemplo, el ALIF versus el LLIF o el ALIF versus el TLIF. Si había alguna clave que es la que te decide hacia uno o hacia otro. No sé si con el algoritmo creo que ha quedado claro, pero si quieres dar alguna sí, el ALIF, sobre todo cuando tenemos una pseudoartrosis hecha por abordaje posterior, o en deformidad con un desequilibrio sagital grande, pues intentamos hacer un ALIF, pero que son casos seleccionados.
sobre todo en cirugías de revisión. Vale. Luego preguntaban si no existe algún tipo de paper donde se hable de un árbol de decisión claro que te lleve hasta la técnica más, Hombre, digamos, o el abordaje más calidad-precio, no sé cómo decirlo, Coste más... efectivo, ¿no? Exacto, yo coste creo efectivo. que al final lo que hay que hacer es ir leyendo los casos como hemos ido viendo al presentarlo y ver las posibilidades que nos da cada abordaje. Y al final hay indicaciones para todas las técnicas, porque a veces ves una escoliosis degenerativa como las que he presentado yo y yo la veo para un lateral lift porque a la exploración no hay una radiculopatía establecida, clara, florida, no hay déficit radicular, las estenosis no son muy llamativas, predomina más la deformidad, pues a lo mejor optas por el lateral lift. Por eso yo creo que lo suyo es leer bien cada caso y al final optar a ver qué nos puede aportar cada abordaje. Preguntaban aquí si está el PIC obsoleto ya definitivamente o realmente va con modas PIC titanio, PIC No, titanio. hombre, yo creo que el PIC sigue teniendo sus indicaciones, pero en mi caso particular, por la solidez, lo que he querido intentar transmitir, que en el TLIC que se puede meter un implante mucho más amplio cuando ya hemos liberado, y eso es más difícil hacerlo con el PIC. Con una caja de titanio es más fácil introducirla desde atrás, de que sea de mayor dimensión, y sobre todo por la plasticidad del PIB, pero en las pacientes osteoporóticas y eso no, yo veo que está totalmente indicado para evitar accidentes y hundimientos, sobre todo con la banana. La banana es la que da más problemas, más que la caja recta. Yo quiero hacer una puntualización, pues esto también entra dentro de materiales, ¿no? A ver, yo creo que el PIC tiene un problema de superficie y es que realmente no ayuda a la adhesión celular. Igual que el titanio sí, y la rugosidad del titanio especialmente, está más que estudiado en prótesis de cadera y en implantes de columna. El PIC, y hay un estudio no muy antiguo, no recuerdo el autor, en cajas PIC cervicales, en el 2018 creo que fue, que estaban en pseudo prácticamente todas cuando les hacías un TAC 3D. Otra cosa es que clínicamente vayan más o menos bien, pero está claro que la superficie ideal para la adhesión celular no es ni mucho menos el PIC. Y por eso yo creo que ahora mismo la reconversión al Type PIC o el titanio PIC recubierto de titanio o PIC con cobertura de titanio está mejorando esta circunstancia, conservando el módulo de elasticidad que parece ser que es mucho más favorable para la fusión en el caso del PIC. Pero yo creo que sí, que vamos a asistir a una retirada del mercado de implantes solo de PIC. Otra cosa es este nuevo, digamos, esta nueva vuelta de tuerca o este repensar el PIC recubierto con titanio. Hay otra pregunta que también luego tú dijiste que usabas largos y oblicuos, es si se prefiere poner un TLIF en banana o un PLIF largo oblicuo. Yo uso el abordaje TLIF y en el E5S1 siempre, intento colocar siempre la banana, pero que en otras ocasiones he puesto la caja recta, larga, y perfectamente, y me ha ido bien. Larga, cruzada. ¿Puedo opinar? Sí. Sí, mira, yo siempre hago una consideración. Yo también utilizo mucho el TLIF y si yo quiero restaurar lordosis, nunca utilizaría una caja atravesada. Si lo que quiero es aportar fusión, me daría igual. Pero si yo quiero recuperar lordosis y normalmente los procesos degenerativos muchas veces quieres en el 5.1 siempre, pero en 3.4 o en 4.5 quieres recuperar lordosis perdida,
yo procuro poner cajas adelante y cerrar atrás para recuperar lordosis. Si lo que quiero es estabilizar el segmento, es un único nivel 3-4, por ejemplo, inestable, y me da igual que los platillos queden paralelos o que tengan más o menos lordosis, creo que la opción de la caja larga atravesada es perfectamente válida. Yo creo que lo que tienes que plantearte es qué quieres obtener, si una fusión o una corrección sagital, además de la fusión, ¿no? Claro, pero todos estos casos degenerativos es desandar lo andado, es restituir la altura que había ahí previamente, no estamos hablando de grandes deformidades. Entonces, en algunos casos en concreto, yo he usado la caja transversa, pero es que no he tenido ningún problema. Ya, pero si tienes En un el nivel, si sentido tienes de un la transductor corrección, foraminal, ahí habéis visto los casos claramente, cómo se ha restituido totalmente, y por eso discrepo en parte con la literatura que achaca más al PLIF que al TLIF la restitución de la lordosis y la corrección coronal y sagital, porque hacen unas correcciones. El segundo caso, la segunda escoliosis, está hecho con cajas laterales, excepto la de abajo, que es una banana, y está totalmente restituido el perfil sagital y coronal, como has visto, ahí está el caso, y ese hombre lleva operado 5 o 6 años. Es decir, que prácticamente en un caso, dos niveles, con que restituya bien la altura, es muy difícil que vaya mal. Claro que si la caja está adelante, transversa, como es la banana, restituye más la lordosis, como tú has dicho. Pero que cuando son pocos niveles, no creo yo que vayamos a tener un desequilibrio sagital en ese paciente. Y es muy, creo yo. Ahora estoy de acuerdo. Lo que sí que es verdad, y tú lo has dicho, es que en el 5-1 sí que hay que intentar por lo menos no perder lordosis, porque el 5-1 es un protagonista de la lordosis. Si Claro. en el proceso de fusión nosotros se la estamos restando, probablemente sí que presente problemas el paciente. Si esto lo hacemos en el 3-4 o en el 4-5, probablemente el 5-1, si está sano además, compense. Compense Sí. esa pequeña pérdida de lordosis. Sí, sí. Vale. Y ya por último, hay dos preguntas que están relacionadas, porque una es sobre los expansibles y el riesgo de romper los platillos, y la otra es si hay alguna contraindicación en paciente mayor osteoporótico o cuándo consideráis que es contraindicación la caja en paciente mayor osteoporótico. La expansible o, vamos... Al final están relacionadas porque van con el tema de la rotura del platillo, del hundimiento. El problema de los pacientes mayores, lo ideal es poner caja. Hablamos, por ejemplo, de una estenosis de canal, pero estamos hablando de edades de 75, 78. Si el paciente se va comportando bien en la cirugía, le hago, imaginaros que son 3 niveles, le descomprimo totalmente los 3 niveles y si veo que hay buena calidad de ósea cuando he puesto los tornillos, pongo titanio. Si veo que es una calidad ósea regular, pongo PIC. Y en cuanto a la caja expansible, yo no tengo experiencia, todavía no he probado una caja expansible. Pero ¿qué es lo que decía yo con las técnicas clásicas? Que en una estenosis de 2 niveles, 3 niveles, un paciente mayor pluripatológico, depende cómo se te esté comportando en el quirófano y no se nos caen los anillos por hacer una descompresión y una artrodesis posterolateral y descomprimirle su saco y que gane autonomía, y es que gana autonomía y gana calidad de vida, como dice la literatura también. Correcto, pues muchas gracias. Pues podemos pasar a la siguiente presentación, doctor. Sí. Bien. Buenas tardes a todos. Soy Ernesto González, cirujano ortopédico dedicado a la columna desde hace ya mucho tiempo en el Hospital Universitario Morales Meseguer de Murcia, y voy a intentar poner un poco de orden en un tema que todos venimos utilizando y a veces pues, resulta que lo utilizamos un poco sin quizás reparar en lo que es mejor o en lo que es más conveniente, ¿no? Y es el papel del sustituto óseo o del hueso mismo en la fusión intersomática. Como podéis imaginar, el papel del hueso en la fusión es un papel capital, ¿no? Porque
la fusión intersomática o la fusión espinal, porque también la fusión posterior es una fusión a fin de cuentas, pues viene condicionada por una serie de circunstancias críticas. Algunas son anatómicas y se refieren a las características de las superficies de contacto de hueso con hueso. No es lo mismo, ni va a tener la misma velocidad, eficacia o representación en la radiografía una fusión entre hueso cortical y un injerto, o hueso esponjoso y ese mismo injerto, o hueso esponjoso con hueso esponjoso y cortical con cortical. Y los que somos traumatólogos lo hemos aprendido en fracturas de fémur y fracturas de pelvis. No es el mismo tiempo ni la misma imagen radiológica, porque son huesos de naturaleza distinta. También es crítica las condiciones biomecánicas tanto de la superficie artrodesar, como puede ser si esa superficie sufre fuerzas de compresión o son fuerzas tensionales, o las características biomecánicas del injerto que estamos situando. Si este injerto tiene capacidad de soportar cargas o si es un injerto esponjoso, rico en células, pero carente de capacidad de soporte. Y por último, y no por ello menos importante, es crítica también la biología. La biología en cuanto a la reacción inflamatoria, que siempre se va a producir cuando estamos intentando producir una fusión. Ya desde la fractura sabemos que existe, y esto al final es una fractura provocada, lo que estamos intentando en la fusión espinal. También las características metabólicas y hormonales del paciente. Un paciente osteoporótico sabemos que no va a tener una fusión tan rápida, ni tan completa, ni tan evidente como un paciente sano. Lo mismo sucede si es un paciente tomador de corticoides, si es un paciente fumador o si es un paciente que abusa de los antiinflamatorios no esteroideos. Es decir, la biología va a ser fundamental en el proceso de fusión espinal. ¿Y cuál sería el injerto óseo ideal? Aquel que tuviese células para producir hueso, es decir, un potencial osteogénico grande, que tuviese también sustancias químicas que promoviesen la quimiotaxis de esas células, la adhesión, la transformación en células productoras de hueso, la multiplicación de esas células, y que tuviese un soporte, una estructura que desde el principio, con la inducción de los vasos, con la llegada de las yemas vasculares al foco de fusión o foco de fractura, y después en el reparto de cargas, en la estimulación de las células y en la aposición de la sustancia mineral, contribuyese a este proceso de fusión espiral. ¿Y cuál es este injerto ideal? Pues el hueso autólogo. Esto está claro. No somos todavía capaces de mejorar lo que durante décadas, no, milenios, ha estado experimentando la naturaleza en sus criaturas, ¿no? Sin embargo, esto evidentemente el hueso autólogo tiene una serie de limitaciones. No tenemos una disponibilidad tan grande como quisiéramos. Hay fusiones largas en las que el hueso que podemos obtener pues se nos va a quedar cortito. La calidad de ese hueso no es lo mismo. Ancianos o niños van a tener un hueso de una calidad diferente, y esa calidad va a influir en el proceso de fusión también. Y por supuesto la accesibilidad. No podemos hacer más daño con la extracción del injerto que la que le estamos haciendo con la cirugía. Y hay veces que esto es una consideración importante y que nos puede llevar a elegir uno u otro sustituto para realizar las fusiones. Entonces, los injertos óseos los he dividido como en tres grandes categorías. En expansores o en aumentadores, o en material que va a aumentar el volumen del injerto, es lo que llamo expansores del injerto. En potenciadores de ese injerto, es decir, sustancias químicas que van a promover la cascada o acelerar la cascada de la fusión, y en proveedores de células progenitoras. En cuanto a los expansores, pues son los mejor conocidos y los más clásicos, empezando por el hueso de banco, las cerámicas y la matriz ósea desmineralizada. Los huesos de banco, los aloinjertos, están utilizados desde hace décadas con buenos resultados. Tienen una gran capacidad osteoconductora. Sin embargo, disminuye la celularidad y disminuye la capacidad osteoinductora. ¿Por qué? Pues porque el proceso de conservación y la disminución de la antigenicidad que son necesarias para su implante nos han proporcionado esa disminución en esas características. Podemos utilizar huesos corticales que nos van a ayudar en el soporte, al menos inicial, de nuestras fusiones. La conservación es bastante rentable, sobre todo en centros donde ya tienen un
una historia o una infraestructura montada de banco de huesos, el donante es gratuito y digamos, los sistemas de conservación pues, son duraderos. Inconvenientes, pues remodelan muy lentamente, el hueso cortical lentísimamente. Pueden transmitir infecciones. Hubo una gran preocupación en este sentido en los años duros del SIDA, en el que bueno, pues existía esa posibilidad y además, digamos, traspasó a la opinión pública esa preocupación, ¿no? Ese remodelado lento y esa, digamos, cierta fragilidad con algunos sistemas de preservación, como es el de la deshidratación, pues nos pueden llevar a fracturas y a pseudoartrosis en estas fusiones. Y en general, todos los métodos de conservación van a alterar, disminuyendo las propiedades biomecánicas del hueso conservado en banco. Funcionan bastante bien, hay mucha literatura en este sentido, pues en fusiones cervicales anteriores, en aumentar el hueso autólogo en las deformidades del adolescente, e incluso en las técnicas de ALIF, principalmente estudiadas en 4.5 y 5.1, y funcionan bastante peor en fusiones posterolaterales. Otro expansor son las cerámicas, básicamente diferenciadas por el proceso de reabsorción diferente en el tiempo que tiene la hidroxiapatita y el fosfato tricálcico. Si bien la hidroxiapatita puede llevar en meses, incluso años, el osteointegrarse completamente, el fosfato tricálcico se digiere y se reabsorbe en 6 semanas. Son buenos osteoconductores con muy poquita antigenicidad o ninguna, son biodegradables, como he dicho, y promueven muy bien la adhesión celular de las células osteoblastos y osteocitos formadores de hueso, pero son frágiles fundamentalmente a las fuerzas de cizalla, no se ponen nunca solos, hay que mezclarlos con el hueso autólogo porque carecen de celularidad, no se ponen nunca tampoco sin instrumentación porque no tienen capacidad de soporte, funcionan bastante peor en fusiones posterolaterales que en intersomáticas y algunos derivados de ellos como el sulfato de calcio que se introdujeron pensando que iba a mejorar la osteointegración, pues en estudios a largo plazo y metaanálisis han demostrado un peor resultado. Y otro de los grandes expansores utilizado desde hace tiempo es la matriz ósea desmineralizada, que es básicamente a lo injerto, que se trata eliminando el componente mineral del hueso y dejando únicamente la matriz, que básicamente es colágeno, como un buen osteoconductor, pero con cantidades variables de sustancias osteoinductoras. Y en esto sí que hay una gran variabilidad en el mercado. Está estudiado pues, en varios artículos, como el de Wang del 2007, en el que demostraba una gran variabilidad en la capacidad osteoinductora de las matrices y, por lo tanto, en los resultados respecto de la fusión. Es también muy versátil porque tenemos múltiples presentaciones, como placas, como gel, como masas algodonosas, es fácilmente miscible. Está también documentado que el resultado del gel es algo peor que el que se tiene con otras presentaciones y también está en la literatura demostrada la eficacia como expansor tanto en fusiones posterolaterales como en ALIF, como en cirugía de la escoliosis. Básicamente fundamentado en su buen papel de soporte para células y para los factores que o bien llegan desde el ambiente local o bien están aportados por la misma matriz ósea. Estos son casos que he rescatado para mostrar. Pues estos en concreto son casos de hace 20 años. En el caso de la izquierda es una ALIF de 3 segmentos con anillo femoral de banco que mostró una magnífica consolidación en los 2 niveles superiores y que se fracturó en el nivel inferior y obligó a una cirugía de revisión posterior porque produjo un pinzamiento foraminal que tuvo que liberarse, se colocó en ese espacio una pequeña cesta y se consiguió la fusión que veis con buen resultado. Y en el caso de la derecha, pues es un injerto autólogo de peroné que se utilizó como soporte con una matriz, con un hueso autólogo esponjoso en la parte anterior y con una fusión sólida.
Esto no siempre es posible, los pacientes a veces no disponen de una buena cantidad de autoinjerto en sus crestas o ya han sido utilizadas. Y estos son pues, estudios comparativos en pacientes ancianos, en procesos degenerativos, en los que, bueno, pues en el lado izquierdo se utilizó injerto en este caso porque había disponibilidad del propio paciente, es decir, injerto de cresta ilíaca, y se ve una buena fusión entre los platillos y a través del implante. Y en el caso del lado derecho, pues esto lo que fue hueso local de las facetectomías, limpiado y mezclado con matriz ósea desmineralizada. Y en este también se observa una buena fusión intersomática entre los platillos vertebrales. Como segundo bloque que debemos de considerar son lo que hemos llamado potenciadores o inductores de la fusión. Aquí hay una serie de productos que se han venido utilizando, fruto de lo que se ha publicado, de las labores comerciales y de la necesidad de material de fusión en nuestras cirugías espinales. Y en primer lugar hablaría de los concentrados de plaquetas, que al final, bueno, pues se utilizaron durante un tiempo como osteoinductores y que se extraían previamente del paciente, se hacía un centrifugado y se tomaba una serie de placas con factores plaquetarios que se suponía que iban a favorecer la fusión espinal. Entre sus virtudes, pues evidentemente es que no existe ningún problema inmunogénico porque son del mismo paciente, pero sí que es verdad que el proceso de extracción y de procesamiento es un proceso algo complejo, que se realiza en quirófano, que a veces hay que estar pendiente del grado de esterilidad del mismo. Y luego, pues que también necesita de un soporte mecánico, es decir, había que mezclarlo o con hueso o con instrumentaciones o instrumentales que permitiesen un soporte de las fuerzas en el tiempo en que empiezan a actuar este concentrado de plaquetas. Sin embargo, los estudios a más largo plazo no han demostrado una eficacia clínica importante, a pesar de que hubiera algunos estudios en animales que sí que parecían prometedores. En cuanto a las BMPs, quizás el tema estrella en la primera década de este siglo, bueno, pues es evidentemente un potente osteoinductor. Se consiguió su comercialización por una producción masiva con DNA recombinante que nos permitía concentrar múltiples veces las cantidades fisiológicas, no resultado inmunogénico, puesto que no se sacaba de cadáveres, sino que se producía mediante este DNA recombinante, y in vitro y en animales tenía unos resultados espectaculares. Como contrapartidas, pues resulta que son muy solubles, con lo cual necesitan de un transportador, de un carrier, para que en el minuto 1 no se te dispersen por todo el campo quirúrgico y reste esa concentración y esa eficacia que se les suponía. Y por supuesto, pues salieron con un coste elevado. Pero muy pronto hubo muchas comunicaciones hablando de complicaciones en estas BMPs. Se autorizaron en el 2002 por la FDA para utilizarlas en los ALIF, y se extendió su uso off-label, digamos, en PLIF, TLIF, cirugía cervical, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aparecieron cantidad de publicaciones de complicaciones con su uso. La formación de hueso ectópico que producía estenosis y compresiones en el foramen y en el canal después de utilizarse en PLIFs y en TLIFs, problemas de disfagia cuando se utilizaba en las cirugías cervicales por vía anterior, con hematomas y disneas, la reabsorción ósea brutal y un hundimiento de los implantes con una pseudoartrosis dramáticas en su uso en algunos casos de ALIF y TLIF, radiculitis y aumento de la tasa de infecciones en los casos en que se usaban. Bueno, hay una revisión de la
la FDA publicada en Neurosurgery por Benglis, en la que se detalla todas estas, digamos, complicaciones exhaustivamente. Y bueno, pues también han existido reportes de, vamos a ver si yo soy capaz de echar para atrás, sí, reportes de seromas y efectos masas cuando se ha utilizado en técnicas MIS, probablemente porque no son eficaces los métodos para confinar este material en el espacio intersomático, en el lugar donde queremos que se produzca la fusión, y difunde a zonas como el canal donde puede producir problemas importantes. Y el riesgo de cáncer, que si bien hay autores que lo han digamos, puesto sobre la mesa, otros lo han descartado, y ahora mismo pues no es digamos una cuestión que haya quedado completamente dilucidada. Y bueno, pues también el uso de péptidos dentro de este apartado, que tienen una gran, digamos, historia y predicamento en cirugías como la maxilofacial y la dental, y que hace poco pues, se han introducido en cirugía espinal, básicamente el péptido P15, que básicamente es colágeno 1, que solamente se pensaba que tenía una acción de soporte, pero también se ha comprobado que tiene propiedades facilitadoras para la fusión, por lo menos a corto plazo. En el estudio de Lobrenis se aceleraba la fusión a 6 meses, aunque a los 24 no había diferencias significativas entre los pacientes en los que se había utilizado este péptido y los que no. Como inconvenientes, pues van a precisar la mezcla con injertos, es decir, no se pueden utilizar como ellos solos, necesitan un carrier, van en una cerámica que tiene que reabsorberse y liberarse el péptido de forma, digamos, secuencial, y evidentemente el coste está por encima de lo que hemos hablado, de lo que podríamos considerar como las materiales como los que hemos comentado de las BMPs o los autoinjertos, ¿no? Digo, los aloinjertos. En cuanto a proveedores celulares, es decir, el suministrar células a esta fusión, pues los aspirados de médula ósea se han propuesto como fuente de células mesenquimales pluripotenciales. Como son del propio paciente, no tiene un efecto inmunógeno, y esto ha funcionado muy bien in vitro, con una eficacia similar al hueso local. Sin embargo, pues estos aspirados tienen una cantidad muy variable de células, algunas veces muy pobres, sobre todo en pacientes mayores, con lo cual precisan un cultivo, van a precisar de un carrier para llevarlo al lugar de la fusión, deben estimularse muchas veces estas células para que se multipliquen, y esto multiplica los costes. El aspirado simple de médula ósea y mezclarlo con la DBM o con injertos de tipo cerámica no parece que suministre las células pluripotenciales suficientes como para promover la fusión, y por lo tanto no está aconsejado si no tiene una multiplicación. Y por último, la terapia génica, que suena futurista y sin embargo tiene ya unos cuantos años, pues básicamente es la inserción de fragmentos de DNA que codifican proteínas morfogenéticas dentro de células que producen esta BMP recombinante dentro del paciente, y que tiene una liberación prolongada que oscila pues, entre semanas y meses. Tiene como ventaja respecto de las otras BMPs que teóricamente va a disminuir el número de efectos secundarios y de complicaciones, puesto que la BMP se va a liberar a niveles fisiológicos y no a niveles multiplicados como en los preparados por DNA recombinantes, ¿no? Y bueno, pues también el vehículo que serían las células madre, que serían osteogénicas y osteoinductoras, con lo cual la idea es muy atractiva. Tiene un gran éxito en el laboratorio in vivo, pero hay una serie de condicionantes que son muy destacables. Lo primero, pues hay que producir una célula diana que se introduzca
que introduzca, digamos, hay que producir un vector que introduzca el DNA en la célula diana, ¿no? Estos vectores son virales y no virales. Lo ideal de los no virales es que son fáciles, son estables y que, bueno, pues no son muy antigénicos, pero desde luego son mucho menos eficientes que los virales. Entonces, se han utilizado vectores virales como adenovirus, como lentivirus, y estos, no en pocas ocasiones, pues aportan también su cadena de DNA o de RNA y producen una respuesta inmune. Y además existe la sombra de la malignización con este tipo de inoculaciones, sin sumar el coste que tiene. Por lo tanto, bueno, es una terapia que, como digo, no es tan reciente porque veis que las publicaciones son de finales del siglo pasado y principios de este, pero que es difícil de implementar en el día a día. Y por lo tanto, bueno, pues vamos a dar un par de pinceladas finales, un poco situando la cuestión. Evidentemente, el injerto o el relleno ideal de nuestras fusiones debe ser osteoinductor, debe llevar células osteoprogenitoras que se conviertan en células maduras y produzcan hueso, y además debe de tener un entramado osteoconductor y con una cierta capacidad de soporte para que bueno, pues, dé unas propiedades mecánicas a este injerto en sus fases iniciales. Todo esto combinado va a confluir en la fusión que queremos encontrar en los pacientes. Y hasta ahora, lo único que cumple estos requisitos, evidentemente, es el injerto autólogo del hueso del paciente, cresta ilíaca, a ser posible. Sin embargo, ya hemos dicho que esto no siempre es disponible ni en la cantidad que nosotros desearíamos. Y mis opciones personales después de esta charla pues serían las siguientes. Siempre que se pueda utilizar cresta ilíaca, siempre que sea posible, úsese. No tiene sentido utilizarlo probablemente en cirugías de un nivel, en problemas muy focales, porque siempre tendremos una cantidad de cresta ósea disponible que va a facilitar y que además es el injerto idóneo. Pero hay situaciones que no son las ideales, evidentemente. Y hay pacientes ancianos donde esa cresta no solamente ha disminuido su cantidad de células, sino que además ha disminuido su proporción de BMPs, de proteínas morfogenéticas, o es una cresta claramente osteoporótica, o es un paciente con problemas metabólicos, o es un paciente con problemas tumorales, en fin. Hay casos en los que esta cresta no está disponible o en la cantidad o en la calidad que nosotros desearíamos, y estos son buenos casos en los que el hueso autólogo local bien limpio y bien procesado se mezcla, por ejemplo, con una DBM y te soluciona la papeleta para fusiones multinivel o para fusiones de un nivel cuando tenemos pacientes de edad muy avanzada donde la cresta no nos va a ofrecer una cantidad de hueso suficiente. Para fusiones muy largas, pues el que disponga de banco de huesos es muy buena opción, mezclar hueso congelado triturado con el hueso local del paciente, escoliosis, etcétera, etcétera. Si no tenemos ese hueso de banco o no disponemos de él, las cerámicas serían también una buena opción, que mezclada con el autoinjerto y con el sangrado local, que proporciona también celularidad, pues va a sustituir, digamos, la necesidad de aporte de hueso. Y últimamente, y por último, perdón, reservar terapias realmente complejas, caras o en entredicho, como es la BMP o los péptidos, que no han demostrado claramente cuál es la concentración, ni la utilización, ni la garantía, ni la seguridad necesarias, pues para casos muy desesperados, casos de revisión, casos de aflojamientos, de roturas, de crestas ilíacas devastadas ya por cirugías previas, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Hay aquí varias preguntas, paso a hacerlas. Nos dicen, ¿tiene utilidad clínica complementaria la fusión intersomática reforzando el nivel posterior con biomateriales? Reforzando el nivel posterior con biomateriales. Podríamos precisar un poco porque no he entendido del todo el sentido de la pregunta. Yo quiero entender que se refiere a usar materiales para las posterolaterales específicos tipo DBMs, tipo las fibras, tipo este tipo de cosas, si tiene esa utilidad clínica complementaria o no le ves utilidad clínica. Sí, yo creo que en las opciones personales
lo he puesto. Siempre que tengas injerto óseo y tengas una estabilidad con una instrumentación, porque evidentemente estamos hablando de que todos ya vamos a utilizar una instrumentación para buscar nuestras fusiones, porque cualquier otro intento, digamos, de estabilización por press fit o cualquier tipo de esto no es suficiente, pues digo, el uso de este tipo de suplementos como las BMPs, etcétera, lo he dicho, cuando necesitamos hacer fusiones multinivel, cuando tenemos pacientes que su metabolismo nos hace suponer que probablemente esa cresta tenga poca celularidad y desde luego nos aporte poca estructura, pues evidentemente sí, evidentemente es de opción usar cerámicas y mejor todavía, en mi opinión, en pacientes ancianos, mejor que las cerámicas, la DBM. ¿Por qué mejor las cerámicas que la DBM? La cerámica al final necesita un proceso de reabsorción previo a la posición, mientras que la DBM permite la posición del hueso desde el primer momento. Y relacionado con esto, preguntan cómo debe ser su biomaterial ideal para el refuerzo posterior, que está ligada con otra que dice el tipo de presentaciones que mejor le parecen a la hora de colocar estos biomateriales y estos injertos. Vale, vamos a ver, para la fusión intersomática, que es básicamente de lo que iba la charla inicialmente, ¿no? Yo creo que el material ideal es el PuTi, la presentación en PuTi de las BMPs, o esto ya digo fuera de lo que es el injerto autólogo del paciente. Por ejemplo, en pacientes ancianos en los que hay que hacer descompresiones a varios niveles, fusiones intersomáticas a varios niveles, el mezclar el hueso local que obtienes bien limpio junto con una matriz ósea desmineralizada, insisto, no cualquiera, porque sí que está muy, muy claro en la literatura y publicado que no todas tienen la misma capacidad osteoinductiva. Es decir, que algunas preservan parte de proteínas BMPs, péptidos que van a facilitar la fusión y otras que no se demuestran así en la práctica clínica, ¿no? Entonces, la mezcla de el hueso local con la DBM, y esta DBM para el injerto intersomático debe ser un PuTi, mejor que un gel, porque el PuTi retiene mejor entre sí las partículas del hueso autólogo, pues me parece el material ideal junto con la caja intersomática que va a aportar el factor mecánico que nos falta inicialmente. En las fusiones posterolaterales, ahí a gusto del consumidor. Te sirve el mismo PuTi de DBM o te sirve también las tiras de DBM que cuando se mojan en sangre se pueden adaptar perfectamente a la morfología de la faceta y de la transversa y digamos, promover un lecho donde mezclada con el hueso autólogo local pueda promover la fusión. Perfecto, muchas gracias. Otra es, hablan de estudios de tasas de fusión, pero ¿cómo realmente se puede medir la tasa de fusión de una caja intersomática? Pues ahora mismo está claro que el TAC 3D es la prueba de elección. No es la radiografía dinámica, ni la radiografía simple, ni la combinación de simples y oblicuas. Evidentemente, cuando tienes una fusión inequívoca, como la que he presentado yo en los casos de hace 20 años, no hay ninguna duda. Esos cilindros de fémur o ese peroné que mostraba con años de evolución no genera dudas de la fusión. Pero si queremos comprobar una fusión a 6 meses, a 9 meses, incluso a un año en pacientes mayores que tienen una biología un poquito más lenta, es evidente que es el TRAC 3D el que te va a decir si hay una fusión intersomática o no. Cualquier otro sistema es engañoso. Y relacionado con este es, ¿cómo se mide el potencial osteoinductivo de una DBM? Pues, a ver, esto se mide en el laboratorio, porque en el trabajo de Wang, al que he aludido, lo que hacían era tomaban varias DBMs de las disponibles en el mercado y ponían un fragmento en el músculo, perdón, de la rata, o sea, lo que es un hueso heterotópico, y sacrificaban la rata a las X semanas
para comprobar cuál era el grado de osificación en el microscopio. Aparte de eso, el trabajo de Wang también tenía una prueba de estas DBMs en transversas de conejo posteriores. No funciona exactamente igual que el humano porque los conejos no son bipedestantes, pero sí que son un ejemplo clásico para medir las capacidades de fusión de determinados materiales, y ahí comprobaban que en función de las marcas comerciales, pues unas producían una fusión sólida al sacrificio del animal y otras realmente pues no. ¿Qué factores del proceso de elaboración influyen en el potencial osteoinductivo de las DBMs? Básicamente el proceso de extracción del mineral. Básicamente el proceso de extracción del mineral. Y también puede influir, pero menos, el proceso de esterilización. Pero el proceso de extracción del mineral, de la fase mineral, de la matriz, es la que básicamente influye en esto. Luego, una un poco larga, a ver si la leo entera. Tras una vertebroplastia y ante una refractura lumbar con movilidad en el segmento, con hueso esclerosado no subsidiario de nueva vertebroplastia, ¿qué tipo de instrumentación es la más recomendable? Y si se puede utilizar algún biomaterial para mejorar la fusión. Vamos a ver, repítemela porque es muy complicado. Sí, es un poco larga, sí. Tras una vertebroplastia y una refractura lumbar... ¿Una refractura lumbar dónde? ¿Por encima de la vertebroplastia o en la misma vértebra? O por debajo, no lo pone. Con movilidad en el segmento y con hueso esclerosado y que no puede volverse a hacer vertebroplastia, ¿qué instrumentación es la más recomendable? Y si se puede utilizar algún biomaterial para mejorar la fusión en este caso. Vamos a ver. Voy a entender que lo que está suponiendo es una vértebra en la que se ha hecho una vertebroplastia y se ha fracturado esa vértebra y ha producido una pseudoartrosis, ¿no? La misma vértebra se ha fracturado y ha producido una pseudoartrosis. Yo creo que es una cuestión doble. Hay que aportar estabilidad mecánica, con lo cual hay que seleccionar la estrategia de cirugía. Probablemente en este caso yo haría una doble vía, una vía anterior en la que retiraría el material de la vertebroplastia y rellenaría en función de la fractura o bien el hueco de la vértebra o bien, mejor todavía, eliminaría el platillo superior y el inferior, haría una corpectomía, colocaría un implante, probablemente en este caso de PIC, si no sospecho ninguna infección, relleno de hueso y por detrás hago una instrumentación y una fusión posterolateral. Esto sería mi elección si entiendo que lo que ha pasado es que se ha hecho una vertebroplastia, se ha colapsado la fractura, la vertebroplastia ha impedido, digamos, una fusión correcta de la vértebra y hay que eliminar el material extraño y aportarle hueso. Hay que hacer una instrumentación anterior y posterior y hay que aportar la cantidad de material auto-injerto mezclado probablemente con una DBM o, dependiendo del nivel, con una costilla si tenemos que retirarla para intentar conseguir una fusión anterior. Ahí buscaríamos una fusión anterior. En la instrumentación posterior añadiríamos una fusión posterolateral, pero el soporte debe estar adelante y las fuerzas compresivas, que son las formadoras de hueso, las vamos a tener delante, con lo cual nuestra oportunidad de fusión está adelante. Doctor Hidalgo, no sé si este caso, que es un caso... Sí. Madre mía. Sí, está claro que el defecto es anterior y pues habría que actuar por anterior. Lo que habría que ver es las características del paciente. Si estamos hablando de un paciente de 88 años, 82, es decir, que ver, porque estamos hablando que es una fractura osteoporótica, ya nos imaginamos que es un paciente mayor, pero como dice Ernesto, si no da soporte anterior no estás haciendo nada. Ahí, por lo que describe la pregunta, pues hueso esclerótico, no hay soporte. Hay que dar un soporte anterior, eso, conjugando lo que nos estamos imaginando, cómo es el paciente, las características, las comorbilidades. Pero si tiene una neurología, en fin, es un poco un caso hipotético. Pero técnicamente habría que ir por adelante. Y quizás el que, como nos dice que el hueso está esclerosado, que entendemos que
también las demás vértebras. ¿Es el típico caso para meter más DBM o sí DBM y no ningún otro tipo de injerto? El problema es el hueso esclerosado y una cantidad indefinida de cemento inerte que tienes que retirar obligatoriamente por delante. Obligatoriamente quizás no, pero muy probablemente por delante. Dependiendo de la situación del paciente se podrían explorar otras estrategias. Es decir, si es un paciente con una cifosis en la zona lumbar muy acusada, que se intentó corregir con la vertebroplastia y no se consiguió, a lo mejor una sustracción pedicular puede retirarse ese material por detrás y corregir la postura, pero es que hay que concretar un poquito el caso porque el abanico es enorme. En principio, creo que si el paciente, digamos, es un paciente que puede soportar la cirugía, yo particularmente en un caso genérico con una vertebroplastia fallida y que ha hecho una pseudo, porque se ha roto la vértebra, hemos puesto el cemento donde no tocaba y tenemos una pseudoartrosis. Probablemente haría una doble vía, Es cierto, como dice el doctor Hidalgo, que las circunstancias del paciente a veces te obligan a hacer una cirugía de una sola vía, y entonces a lo mejor habría que hacer una resección del material por una vía transpedicular, y a través de la vía transpedicular, si el hueso es muy blandito, es muy fácil hacer una sustracción pedicular. Pero el caso concreto es el que realmente luego te hace optar por una u otra solución, ¿no? Otras veces, por eso es una posibilidad también, según las características, lo que hemos dicho, si está en una zona más torácica alta, más estable, muchas veces en pacientes ya como cirugía paliativa, pacientes tumorales con metástasis múltiples, nos hemos encontrado que hemos hecho una estabilización posterior con un sistema de doble barra y han aguantado 8, 9 años, es decir, pacientes con un pronóstico de vida corta. Tenemos experiencia en ese tipo de patología que para salir del paso y preveyendo que se podría, por eso que posibilidades hay, ¿no? Paliativas, curativas. Esto es mejor hacer un caso clínico concreto. Eso, presentar el caso claro, y tener la consideración de ese caso, porque así en general es un poco abierto, ¿no? El abanico está abierto. Pues bueno, ya no hay más preguntas. Yo quizás acabaría preguntando cómo veis ambos el mercado de las DBMs o el mercado de lo que es los injertos óseos en la fusión intersomática, con la situación actual, con el tema del poco presupuesto en la seguridad social o en la pública, y por dónde creéis que va el tema de los aloinjertos y de las DBMs. Hombre, yo creo que son necesarias porque el hueso es escaso y como dice Ernesto, no, la mayoría de las veces pues nos vamos arreglando con el hueso autólogo que extraemos para hacer el PLI, el TLI o el tipo de abordaje que estemos haciendo, pero no es suficiente. Nosotros tenemos la posibilidad del hueso de banco y pedimos con mucha frecuencia hueso de banco, pero cuando hablamos de un nivel, pues mezclamos con la DBM. Es decir, que la usamos mucho. Ahora, el precio y eso nos podemos llevar. A veces ha habido épocas que hemos tenido problemas en nuestro centro que no nos han dado la posibilidad de usarla. Pero creo que es necesario después, en muchos casos, vamos, que lo usamos mucho y que vemos la utilidad. Porque la extracción de injerto de cresta cada vez cuesta más, porque vemos que para un nivel y eso, tú dices, merece la pena, porque al final lo que más le molesta al paciente, la experiencia es esa en la consulta, que tiene esos problemas, ¿no? De efectos secundarios, aunque es el mejor hueso, totalmente. A ver, yo creo que en estas épocas, efectivamente, donde los recursos van a estar limitados, creo que
el uso del hueso del paciente en los casos favorables. 2, el que disponga de hueso de banco que probablemente le salga económicamente a cuenta en fusiones más largas. Y 3, en caso de necesidad, los DBMs, que son productos dentro de lo que yo he revisado, probablemente de lo más asequible y de lo más disponible. Evidentemente, tienen una capacidad osteoinductora por encima de las cerámicas, que son la otra alternativa para expandir o para aumentar la masa del injerto. Y bueno, yo creo que por ahí van a ir los tiros, que cosas más caras que han tenido sus más y sus menos en el devenir de esta última época, como puede ser las proteínas morfogenéticas, con la aprobación en 2002 por la FDA para el ALIF, el uso indiscriminado, y después la nota de prevención, de precaución en el uso de la BMP en la cirugía cervical por las complicaciones. En fin, no está la cosa para sustos ni para gastos. Entonces, probablemente hay que ir un poquito a lo tradicional, que es, si tienes hueso bueno, úsalo, y si no, usa un expansor que esté disponible, si tienes un banco, fantástico, pero si vas a hacer un nivel o 2 niveles, igual no vas a sacrificar una cabeza femoral de tu banco cuando tienes al lado a los de los tumores que necesitan mucho. Entonces, pues probablemente esta es una solución muy, muy contrastada y infinidad de literatura sobre su seguridad y su eficacia. Precisamente en pacientes ancianos donde la capacidad de fusión está algo mermada, es bueno utilizar algún tipo de expansor, porque al final el tamaño importa. Si pones mucho y se va reabsorbiendo y has puesto mucho, te queda. Y en la reabsorción en la zona intersomática, si tienes un buen preparado de los platillos y pones el injerto a comprimir, la caja de compresión, normalmente te ofrece fusiones bastante buenas. Evidentemente, creo que con el hueso local solo no, y con el hueso de banco solo y con las cerámicas solo tampoco. Probablemente las DBMs vayan a tener una utilización un poquito más amplia, ahora sobre todo que cada vez hay más pacientes con hueso precario que estamos operando. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias al doctor Hidalgo, gracias al doctor González. La verdad que ha sido muy interesante y nos hemos ido del tiempo, pero vamos, ha sido genial y hemos estado muy a gusto aquí. Por la tardanza, ¿no? No, para nada, porque ha sido perfecto y no hemos perdido muy pocos participantes a pesar de irnos del tiempo. Aprovecho para darle recuerdos, doctor González, de un gran amigo suyo que nos deja aquí por el chat, que es Moisés Barberá. Hombre, un abrazo, Moisés. Enhorabuena por su charla y que le ha gustado mucho, y también la del doctor Hidalgo. Así que nada, gracias a todos los participantes, gracias a los dos ponentes y hasta la próxima webinar de MBA On Air. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.